momento de entrevista en BTV Noticias. Ya nos acompaña la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Gracias por estos minutos en jornadas que tienen muchísima actividad por estos días. Así es, un gusto, Valentina, poder compartir estos minutos con ustedes. Bueno, usted ha dicho que tienen indicios de que lo peor ya pasó de esta crisis tan inédita que estamos atravesando en Uruguay y en todo el mundo. Concretamente, para bajar a tierra de repente quienes nos están mirando, ¿qué significa eso? ¿En qué etapa estamos de la crisis y qué indicadores le están diciendo que estamos surfando la ola, como diría el presidente? Sí, nosotros al principio dijimos que en toda esta incertidumbre pensábamos que había una caída muy fuerte en esta crisis y que luego iba a haber un rebote muy fuerte también. Y si ante la pregunta de cómo nos ubicamos, yo diría que el segundo trimestre del año, que todavía no tenemos datos sobre lo que ha ocurrido con el producto, pero ahí se dio la caída más importante. Y que ahora el tercer trimestre, que es el que estamos transitando, ahí ya tendríamos síntomas de recuperación. ¿Y qué estamos mirando en concreto para decir que hay una recuperación y que lo peor habría quedado atrás? Es, por ejemplo, lo que es la venta de combustibles, que es un indicador bastante bueno de lo que ocurre con la actividad. Cayó muchísimo en marzo con los primeros casos de COVID y luego las caídas fueron cada vez menores. Por ejemplo, la recaudación de la DGI, que también nos muestra de cómo viene la actividad, cayó muchísimo inicialmente y si bien sigue habiendo caídas, las caídas son cada vez más chicas. Con lo cual pensamos que este tercer trimestre que estamos transitando ya va a haber caída en el producto. Para todo el año va a haber caída, pero que ya estaríamos sobre el final del año hablando de un nivel de recuperación o al menos una caída muy baja, para así luego en el 2021 tener un rebote importante y tener un crecimiento que ubicamos en el entorno del 4%. Exactamente. Usted acaba de presentar el lunes ante la Cámara de Diputados acá lo que es el presupuesto, que lo trajo acá, son muchas páginas, sí, y más si le sumáramos la exposición de motivos, etcétera, y hay mucho para analizar sobre esto. Pero bueno, una de las primeras críticas que ha surgido a este presupuesto, que vino desde la oposición, pero también de economistas del sector privado, es que peca de demasiado optimista. Y hoy estaba leyendo la opinión también de calificadoras de riesgo, que son muy importantes para definir el grado inversor de Uruguay, que si bien marcan elogios en un artículo que publicaba hoy el diario El Observador respecto al presupuesto, también dicen, bueno, hay una luz de amarilla ver si efectivamente Uruguay va a poder con esta proyección de crecimiento, sobre todo para 2023, 2024. ¿Qué dice sobre esto? Nosotros elaboramos los supuestos de crecimiento económico con modelos económicos que son no solamente estudiados en el Ministerio de Economía, sino que son analizados y consensuados con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y con el Banco Central. Entonces, nuestros modelos, como todo modelo, se puede equivocar, pero dada la información que tenemos, son los datos más realistas, las proyecciones más realistas que podemos hacer en este momento. Es bueno, tú mencionás las calificadoras, con alguna de ellas vamos a tener conversaciones en los siguientes días, le vamos a mostrar nuestros modelos, mostrar cómo hacemos las proyecciones, mostrar que estamos incorporando cambios que a nivel estructurales de la economía van a ocurrir en los próximos años, que son parte de lo que hemos presentado en la Ley de Urgente Consideración y que también está en la Ley de Presupuesto. Tenemos un rol muy importante para las inversiones del sector privado, que no solamente en ley de presupuesto o ley de urgente consideración se las empuja, sino que hemos tenido distintos decretos para apoyar las inversiones del sector privado en estos 6 meses. Entonces, todos estos elementos vamos a compartir con las calificadoras y vuelvo a tu respuesta. Nuestras estimaciones entendemos que son realistas y surgen, y esto creo que es bien importante, y marca una diferencia con lo que es la administración anterior, unas proyecciones que surgen de mucho diálogo entre Banco Central, OPP y Economía y que surgen de una consistencia de la política fiscal, de la política monetaria y de la política salarial. Eso es importante tenerlo en cuenta. Usted nombró recién la administración anterior. En estos días ha estado mucho ese debate que la administración anterior, las administraciones anteriores también proyectaban crecimientos que después no se condecían con la realidad y de ahí todo este debate de si es muy o poco optimista. Perdón, hoy leía declaraciones de su antecesor, del ministro Danilo Astori, que decía
que es absolutamente imposible, le dijo al semanario Búsqueda, que el gobierno cumpla con sus metas porque no puede con este nivel de crecimiento, y además avisoró que se viene un descontento social importante. ¿Tiene alguna reflexión para hacer sobre estas declaraciones? En esas declaraciones el senador Astori habla también de que es una falta de responsabilidad, de alguna manera, cómo se está manejando el presupuesto. Sí. Y lo que yo creo que es una falta de responsabilidad, como el ex ministro Astori y su equipo económico dejaron la economía del país. Es una falta de responsabilidad que con el crecimiento que hubo en los periodos anteriores, recordemos que Astori estuvo al frente de la economía por 15 años, porque entre medio no fue ministro de Economía, pero fue vicepresidente de la República, y sin embargo termina entregando la administración anterior a esta administración con el déficit más alto de los últimos 20 años, más de 5 puntos del producto de déficit, cuando el objetivo era la mitad de eso en el 2020. Y aquí retomo con algo que te quería interrumpir, que se refiere a que el gobierno anterior no cumplió las metas de crecimiento, lo cual es cierto, pero el problema no está que no se dieron las metas, no son metas, las proyecciones de crecimiento del gobierno anterior. El gobierno anterior, si bien el crecimiento fue menor a lo que se esperaba, la recaudación que tuvo el gobierno anterior fue mayor a lo que el propio gobierno esperaba. O sea que el problema no estuvo por el lado de los ingresos y del crecimiento de la actividad económica. El problema estuvo que el gasto no dejó de crecer el periodo pasado. Gasto que a lo largo de los 5 años estuvo creciendo y que nos termina entregando, finalizando con el déficit de 5 puntos del producto. Y por eso la propuesta en esta ley de presupuesto es una mejora fiscal para así retomar la senda de crecimiento económico y sí aumentar el empleo en Uruguay, que es el gran desafío que tenemos por delante. Sí, de hecho, ustedes plantean en este proyecto de presupuesto una caída este año de un 3,5 y una recuperación completa en el 2021, pero tal vez esos son los números grandes, digamos. Parece difícil que todos los sectores tengan una recuperación en 2021. Estoy pensando, por ejemplo, en el turismo, en el sector de eventos que están siendo muy afectados. Concretamente, ¿quiénes son los que van a estar liderando este crecimiento o este retomar de la actividad? Como tú planteas, no todos los sectores fueron afectados de la misma manera por la pandemia, y eso lo vamos a ver en sus efectos en el 2020 y también en el 2021. Lo que suceda con el efecto turismo, uno trabaja sobre una base conservadora de que la pandemia todavía está un buen tiempo, sobre todo en el resto del mundo, que es difícil de que se abra, y por lo tanto hay que apoyar especialmente al sector. Uno quisiera que eso no fuera de esa manera, que el turismo se reactive antes, pero estamos con una estimación muy conservadora en lo del turismo. Sí, por supuesto, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, lo que tiene que ver con el resto del sector servicios, que no necesariamente está relacionado con el turismo, con el sector comercio, con la propia industria, que también es uno de los indicadores que uno espera que empiece a tener un impacto más positivo. Pero concretamente va a tener que seguirse apoyando a las empresas o sosteniendo a las empresas que están trastabillando por el virus. Lo pondría de otra manera, Valentina, pondría la pregunta de otra manera o el planteo de otra manera. Mientras dure la pandemia, el gobierno va a apoyar a las personas y a las empresas, sobre todo las más pequeñas, el tiempo que sea necesario. Luego, la propuesta uno apunta a que crezcan las empresas cuando terminemos con esta situación de confinamiento, cuando el mundo empiece también a demandar más nuestros productos. Tú me preguntabas por los sectores, también se puede ver por los factores que se llama de la demanda. Uno espera que haya más exportaciones y que crezca más. Pero mientras no se dé eso, hoy no sabemos. Ayer aumentó el número de casos afectados con el COVID. Esto es algo que día a día se tiene que ir monitoreando. Lo primero es lo sanitario, lo segundo es cómo apoyar a las personas y a los sectores que están en situación más vulnerable, y de la mano con eso medidas económicas que hace pocos días, a pocas semanas, tomábamos la medida de subsidiar a
empresas que contratan nuevos trabajadores que están en el seguro de desempleo, trabajadores que ingresan por primera vez a una empresa. Bueno, son medidas que junto con el Ministerio de Trabajo, uno de forma muy dinámica, conforme avanza la crisis sanitaria, va tomando, y esas medidas no tienen un final. El final lo dará la propia situación. ¿Cuánto de su plan económico de los 5 años depende de que aparezca una vacuna? Importante pregunta. Uno espera y desea que aparezca la vacuna. Si eso no ocurre y ya escapa a nuestro plano, de todas maneras, la contención sanitaria es lo prioritario que uno tiene que tener, sea con vacuna o sea a través de medidas precautorias o sea a través de la atención para las personas infectadas. Eso es lo que siempre tiene que estar, eso como prioritario. Escapa a este equipo, digamos, económico decir si va por la vacuna, si va por la precaución. El crecimiento de la economía no sea el mismo, o el crecimiento de las exportaciones no sea el mismo, sin duda, si hay o no. Sin duda, y vuelvo a lo que decía, porque de alguna manera está relacionado con el turismo. Nuestro escenario base es que esto no va ni mejora mucho ni empeora mucho. Estamos con un escenario base conservador. Usted le dijo a los legisladores el lunes pasado que la vara con la que deberían medir al equipo económico es por la generación de empleo. Hablan de llegar a una tasa de empleo del 58%, hoy está en el 53% aproximadamente. Son muchos miles de puestos de trabajo que se tendrían que crear, cosa que generó debate en el Parlamento. No le creían mucho la posibilidad de crear esa cantidad de puestos de trabajo desde la oposición. Concretamente, ¿cuántos puestos de trabajo están proyectando crear y cómo? Esa es la pregunta importante, porque la tasa de empleo en realidad está relacionada con cuánta gente la tasa de desempleo, perdón, está relacionada con cuánta gente está buscando trabajo. Entonces hay que mirar la tasa de empleo o cuántas personas más estarían empleando y estarían en situación de empleo. Nosotros las estimaciones que tenemos es que se recuperan unos 50.000 puestos de trabajo pasada la pandemia. En parte es recuperar lo que se destruye de empleo a lo largo de esta situación de pandemia, pero como tú mencionabas al principio, no quiere decir que quienes perdieron el trabajo exactamente lo retomen, porque no todos los sectores van a salir de la pandemia de la misma manera. Creo que es importante ya mirar los números, hablando de recuperación, que decíamos al inicio. Si uno mira la situación de las personas que se encuentran en seguro de desempleo, la cantidad de personas de seguro de desempleo, apenas llegó la pandemia, en marzo esto subió casi a 200.000 personas que estén en seguro de desempleo, cuando eran unas 48.000, y hoy esta cifra viene bajando sostenidamente mes a mes, con lo cual ahí tenemos otro buen indicio de que se va a recuperar gradualmente el empleo y que se está recuperando el nivel de actividad. Y ustedes repiten muchas veces que están priorizando el empleo, que quiere decir la generación de puestos de trabajo. Este año parecía evidente que había que hacer o que se podía negociar una pauta puente en la que se priorizara el empleo sobre el salario. Pero para ver los próximos años, y teniendo en cuenta que ustedes están proyectando que ya se va a recuperar la situación de la economía, que la senda de crecimiento vuelve, las próximas rondas salariales van a tener que seguir priorizando el empleo sobre el salario, o dicho de otra manera, los uruguayos van a tener que pensar en algunos años más, de repente, de no priorizar el incremento salarial? La prioridad siempre debería de ser el empleo. La expectativa y el deseo es que en las próximas rondas salariales, además del aumento de empleo, haya un aumento de salario real que está de la mano de que se da a la vez que va creciendo la economía. Ahí es importante, Valentina, tener en cuenta que esta octava ronda salarial que se cerró con el sector privado no fue solamente desde el gobierno que se priorizó el empleo. Aquí son ámbitos tripartitos en donde están los trabajadores, las empresas y el Poder Ejecutivo, el gobierno, y las tres partes estábamos de acuerdo que el foco era el empleo, que la prioridad era y es recuperar los puestos de trabajo. Y así es que se llegó que en este periodo puente de un año, que va a abarcar los efectos de esta octava ronda salarial, la prioridad
sea el empleo y se ha aceptado que el salario real acompañe la evolución del nivel de actividad. Uno de los temas clave que plantea usted como para sostener el crecimiento es el de las inversiones, y ha hablado de que se viene un nuevo decreto y ayer decía con un enfoque regional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que se va a tratar de impulsar en la región? En realidad es un enfoque regional dentro de Uruguay, es un enfoque de descentralización. A nivel dentro del país, lo que se va a priorizar son las ubicaciones de las inversiones, de manera de que no olvidarnos de que el país es todo y no solamente el centro en la capital. Ahí nuevamente, además de la descentralización de las inversiones, está el foco en el empleo nuevamente, y está el foco en este nuevo decreto de la COMAP en incorporar los distintos sectores, cada uno con sus particularidades, pero que todas puedan... Pero, por ejemplo, exoneraciones para el norte, de repente, para la zona norte, o para la zona puntuales para determinados sectores en determinados lugares. Como lo que hace el decreto es evaluar, son una cantidad de indicadores, una matriz de indicadores, en donde se da distinto puntaje de acuerdo a distintos parámetros. Entre ellos está la ubicación, entre ellos está la generación de empleo. ¿Qué lo lleva a pensar que va a incrementarse también el consumo en los próximos años, teniendo en cuenta que no se está previendo que haya más plata en las familias, en los hogares, en este contexto, por lo menos el año que viene? Eso fue uno de los temas que también se discutió el lunes, y la respuesta fue en las proyecciones que nosotros tenemos en la exposición de motivos, que al aumentar el nivel de actividad, aumenta la capacidad de las personas, los ingresos de las personas, y aumenta su capacidad de consumo. Y por lo tanto lo que esperamos para el año que viene, y es un poco también los indicadores que uno está viendo en términos de ventas minoristas, que ya no es quédate en casa, ha vuelto a consumir. El uruguayo ha vuelto a salir a consumir, se pone el tapabocas, con los protocolos sanitarios correspondientes, del alcohol en gel, etcétera, pero se vuelve a volcar a los comercios, a comer afuera, y bueno, todo eso se va a reflejar, no en este año, pero sí el año que viene, en un aumento del consumo. ¿Los extranjeros están respondiendo a las nuevas medidas de residencia fiscal que les ha planteado, o a las facilidades que les está planteando el gobierno? Así es. ¿Tiene algún dato? No tengo el dato puntual, aunque me lo dieron hace unos días, pero para no decir una cifra equivocada, pero sí desde la parte consular de Relaciones Exteriores están recibiendo las solicitudes de residencias para instalar familias, y esperemos que con inversiones posteriormente en el país. Ayer el presidente habló con el presidente chino, y se hablaba de otro de los grandes temas, que es la inserción internacional. A su juicio, Uruguay debería apuntar sus baterías a buscar acuerdos comerciales con China más allá del Mercosur, y priorizar China respecto a otros socios comerciales. Entiendo, y esto es algo conversado con la Cancillería, la política comercial surge de Cancillería y Economía, que no se limita a determinados mercados, como el caso chino, ni se limita a determinados instrumentos como un acuerdo de libre comercio. Lo que nosotros entendemos es que tiene que haber una agenda muy firme y proactiva para diversificar los mercados, o sea, sí China, pero sí Estados Unidos. Llegar a la mayor cantidad de mercados posibles y en las mejores condiciones posibles. Eso tiene que ser a través de un acuerdo de libre comercio, no necesariamente, puede ser a través de cuotas o distintos instrumentos. Ahí lo importante es que el producto, cuando se vende, la exportación uruguaya pague la menor cantidad posible de aranceles. Al inicio en el informativo comentaban del caso de la carne. Las exportaciones uruguayas de carne, solo el 21% tiene algún tipo de preferencia arancelaria. El resto de nuestras exportaciones de carne no tienen ninguna preferencia. Pagamos, el país paga más de 300 millones de dólares en aranceles. Eso es lo que tenemos que intentar reducir. Usted ha hablado mucho sobre ahorros. Hay los que la critican, dicen que está en una política de recortes. Usted dice que bueno, que hay mucho para ahorrar adentro del Estado. ¿Le ha puesto número a eso que ustedes llaman gastos superfluos dentro del Estado? La respuesta a eso son las proyecciones fiscales que estamos dando. Aquí tenemos un déficit fiscal que este año
COVID mediante va a estar en el entorno del 6,5% y el año que viene baja en el entorno al 4%. Y todo eso es de gastos. Esa mejora fiscal viene por el lado de, básicamente por el lado de ahorros fiscales, ahorro en la administración central, ahorro en las empresas públicas. Y eso está hecho de la mano de las políticas que cada uno de los ministerios o de las distintas instituciones que conforman el presupuesto han implementado. O sea, no solamente mejora lo fiscal, pero mejora lo fiscal a la vez que llevamos adelante distintas políticas. Esto nos habla de dos cosas. Primero, que había espacio sin duda para eficiencia. Ya hemos visto muchos ejemplos de estos gastos superfluos. Van a haber más ejemplos. En breves semanas la Auditoría Interna de la Nación va a dar a conocer publicaciones, observaciones de distintas instituciones y cómo los dineros no eran asignados de la manera más eficiente. Y por otro lado nos habla de que se terminó con la lógica del presupuesto incremental, que se llamaba, que era lo que se gastaba cada año, se le sumaba, al año siguiente se le sumaba sobre la base siempre de lo mismo. Nunca se abría y se revisaba, ¿estoy gastando bien el dinero? No, ahora la lógica es no doy por bueno lo que se está haciendo, vamos a revisar y vamos a reasignar los recursos para poder llevar adelante las nuevas políticas.